No paraban de burlarse al verlo limpiar el río, pero los dejó mudos al ver lo que encontró. Miguel era un niño que junto a su madre se encargaban de recolectar basura para sobrevivir. Tal y como te lo cuento, recolectaban todo lo que se podía vender. Incluso habían hecho su hogar con muchas cosas que habían encontrado en la calle. Un televisor que fue reparado y que a duras penas se escuchaba el sonido del noticiero, pues la pantalla era inservible y no tenían el dinero suficiente para comprar el repuesto necesario para que esto funcionara. La puerta, el baño, la cama, mejor dicho, me cansaré de enumerarte todas las cosas que tenían dentro de su casa. Eran un sinfín de cosas, una casa hecha con reciclaje. Pero no te creas, tenían todos los lujos necesarios. Los objetos eran muy peculiares, pero por lo menos servían. Pero primero, déjame contarte acerca de la vida de la madre de Miguel. Ella se comprometió a muy corta edad. Ese impulso prematuro le trajo consigo una mala decisión en su vida, pues el hombre con el que compartió fue una mala persona. Ella fue muy maltratada, a tal punto que en muchas ocasiones perdió la conciencia de tantos golpes que le propinaba. Las golpizas eran imparables, sobre todo cuando llegaban los amigos de este animal. Un día, esta bestia organizó una fiesta en su casa. Como de costumbre, la madre de Miguel era la que se encargaba de todas las cosas en esa actividad. Servía el alcohol, limpiaba la basura que estos tiraban al piso y ni decirte de las asquerosas palabras que ella recibía por parte de todos, no solo de su esposo, sino también de sus amigos, que alardeándose de los muy machos, reducían a la mujer a lo más bajo de las miserias. De esta forma, todos en el grupo alimentaban su ego con mucho desprecio. Para ese entonces, ya Miguel, apenas de 3 meses de haber nacido, empezó a gritar, pues su madre había descuidado al pequeño por atender a esos animales. Al escuchar los gritos desesperados de Miguel, ella salió corriendo y vio que tenía hambre, así que decidió amamantarlo. Pero no pasó mucho tiempo, cuando de repente el hombre pateó la puerta y tiró a la madre de Miguel de la cabeza, arrastrándola para que lo siguiera atendiendo. No le importó ni un mínimo que su hijo recién nacido tenía que alimentarse. Le dijo a la madre de Miguel que pronto crecería y sería un hombre y dejaría de llorar. Así que con todas sus fuerzas sacó a la mujer de la habitación, echó llave a la puerta y le advirtió a la mujer que si quería las llaves, primero tendría que atender a él y a todos sus secuaces. Las humillaciones no paraban de caer y la madre de Miguel tenía muy mala suerte. Por su nerviosismo, tiró un vaso al piso y al darse cuenta, este engendro de persona no vio mejor oportunidad para demostrar su valentía y machismo para humillarla verbal y físicamente, diciéndole que era una buena para nada, que no servía sino solo para engendrar hijos y que ella era muy afortunada de tenerlo, pues si él no le hubiera hecho caso a ella, estaría sola, pues nadie se fijaría en una persona tan fea e inútil. Al culminar la fiesta, ella recibió las llaves. Eran las 4:30 de la madrugada, ya que el pequeño no había recibido comida por más de 18 horas. Lo encontró dormido, pues sus fuerzas no le dieron para seguir llorando. Aquella mujer no paró de pensar en la posibilidad de separarse de este hombre. Buscó 1,000 maneras de decirle las cosas sin que éste se sulfurara, pero la manipulación psicológica era inminente. Y repetía los mismos versos de siempre para hacerle entender que sin él, ella no podía vivir. Mencionaba que su familia tenía mucho dinero y que si en algún momento ella decidiera irse, él se quedaría con su hijo y ella nunca más lo volvería a ver. Un día, mientras se repetía nuevamente la misma situación, en donde aquel hombre organizaba una nueva fiesta para tomar y demostrar que supuestamente era un hombre, la madre de Miguel aprovechó un momento en donde todos estaban muy ebrios para escapar, y a partir de ese momento, nunca más de ella se supo y tampoco de su bebé. La madre de Miguel recorrió muchos kilómetros, tantos kilómetros como pudo, y llegó a la mitad de la selva, un lugar que ni nombre tenía, pues las autoridades no sabían de la existencia de ese sitio. Eran alrededor de 400 personas que habitaban en ese lugar, en unas condiciones muy precarias. Pero en medio de tanto descuido por parte de las personas, le rodeaba un hermoso paisaje. Era como un paraíso poco cuidado.
Ella no entendía por qué a las personas le importaba poco o nada el medio en donde vivían, pues ella se sentía muy privilegiada de ese lugar. Sin embargo, las personas no se daban cuenta de aquello. Así que ella hizo una pequeña casita con un pedazo de tierra que invadió. Consiguió los materiales como pudo, pues estaba rodeada de mucha madera y vegetación y tuvo lo básico para tener un techo en donde meter la cabeza junto a su pequeño bebé. Ahora que ya se había instalado en ese lugar, aprovechó el desorden para hacer un medio de sustento, pues recolectaba toda la basura que las personas tiraban, todo lo que se pudiera vender en el pueblo más cercano. Así pasaron los años y nunca más se supo de la existencia de Miguel y su madre. Para ser exactos, pasaron 11 años y 3 meses. Ella era muy conocida en aquel pueblo, y no solamente en el pueblo, sino que también en la ciudad en donde ella solía llevar todo lo que reciclaba. La llamaban la mujer que cargaba a un bebé y su costal de basura. Muchas de las personas se alejaban cada vez que veían a la mujer entrar a la ciudad con su bebé y toda la cantidad de basura, pues su aspecto había cambiado mucho y los malos olores, productos del basural al que se introducía para conseguir el material reciclable, se hacían notar. Siempre andaba con la misma ropa y el niño tenía la costumbre de que cada vez que veía a alguien comer, se acercaba a pedir un pedazo del bocado. Pero el 90% de las personas siempre lo rechazaban, lo empujaban o le gritaban, y solo unos cuantos eran los que compartían sus alimentos con el pequeño y a veces con la madre. Pero aún con todos los desafíos que tenían que afrontar en la vida, la mamá hizo todo lo posible para que Miguel fuera al colegio, algo que fue muy difícil para él adaptarse, pues sus compañeros siempre se burlaban de él por su aspecto, en especial por su mochila, que su propia madre había parchado, pues era una mochila que encontró en su búsqueda de objetos reciclables, cosió con pedazos de tela las partes en donde la mochila estaba agrietada, y de esta forma volvía a reutilizar un tiempo más lo que para otros ya era una mochila inservible. También era discriminada por sus compañeros, porque la veían siempre en la calle buscando objetos en la basura. Ya al cumplir 14 años, acompañaba a su madre a recolectar cartones. Al amanecer, se dividían los sectores en donde hacían la recolección y luego por la tarde se reunían en un punto específico a sumar lo recolectado para luego llevarlo para la venta. Pero un día, Miguel nunca llegó. Su madre pasó 3 horas esperando y pensó que quizá había encontrado mucho cartón y no veía la forma de llevar todo ese material hacia donde estaba su madre. Para Miguel, estaba determinantemente prohibido salir del pueblo y solo recolectar el material en donde su madre le había indicado. Pero aquel día hizo caso omiso a los consejos de su madre y salió a un lugar que nunca antes había explorado. Mientras que caminaba hacia el lugar en donde se encontraba con su madre, visualizó un pasaje oscuro que le llamó mucho la atención. Al adentrarse en medio del bosque, pudo observar a lo lejos un río. Se veía súper atractivo, y el cansancio sumado al calor de 40 grados hizo que motivara a Miguel a adentrarse en las aguas. Mientras lavaba su cara, pudo ver entre las ramas muchos objetos flotando, botellas, bolsas de plástico, cartones, maderas y un sinfín de cosas que hicieron pensar a Miguel que se trataba de una mina de oro, pues se había ganado la lotería. Tenía mucho material reciclable frente a sus ojos y no podía desaprovechar esta grandiosa oportunidad. Ese día, Miguel llegó a su casa con mucho material reciclable y una sonrisa en su rostro. Empujó la puerta y le dijo a su mamá: «Hoy tenemos que comer algo rico. Nos hemos ganado la lotería. Tenemos mucho material». Al otro día, después del colegio, Miguel muy emocionado salió nuevamente a aquel lugar a recolectar. Todo el mundo se burlaba de aquel niño por adentrarse en un lago contaminado de basura. Las madres le decían a sus hijos que no se acercaran a ese niño, pues se pueden contagiar de algo muy horrible. Lo señalaban y ponían una cara de asco. Todas las personas de la calle, incluso sus compañeros de la escuela, empezaron a sentir un asco increíble no solamente por él, sino por su madre. Pero en medio de tanto desprecio y humillación por parte de las personas que rodeaban a Miguel y a su madre, ellos se sintieron más unidos,
pues compartir en momentos muy agradables y trabajar en equipo era un sentimiento que no tenía precio y no existía palabra alguna que hiciera que este lazo se rompiera. Pero pasado 4 meses, Miguel ya no encontraba objetos que vender y simplemente dio gracias al lago por toda esa bondad que había tenido para con él y su madre y decidió no volver más a aquel sitio. Sin embargo, mientras partía un sentimiento tocó su corazón y por un momento decidió voltear y mirar al lago por última vez. Y mientras observaba, sintió que era desagradecido, pues aquel lago le había dado mucho y él de alguna forma tendría que retribuir a aquel lugar. Así que de las profundidades del agua levantó un pequeño bote, lo reconstruyó como pudo y con la ayuda de un gancho empezó a retirar la basura sobrante, pues su idea era limpiar el lago lo más que se pueda. Hacía lo mismo todos los días. Después de recolectar, iba al lago a retirar la basura. Esto se repetía semanas tras semana. Cuando sus compañeros se enteraron de lo que él hacía, fueron siguiéndolo, le tomaron fotos para burlarse y le decían que estaba loco. Así poco a poco iba limpiando el lago, llenaba basura en el pote y lo llevaba a la orilla. Al cabo de varios meses, el agua estaba completamente libre de basura. No había quedado ni un papel flotando en las aguas. Miguel se percató de que el agua se estaba estancando. Y al tocar con sus pies las profundidades, notó que había un pequeño baúl estancado que no permitía el paso normal del agua. La razón por la que el agua no filtraba. Al retirar el baúl con mucho esfuerzo, la normalidad del lago volvió. El agua empezó a circular libremente y Miguel se quedó con aquel objeto pesado. Encontró entonces al abrirlo una manta y en la manta una bolsa que contenía una carta. Al leerlo detenidamente, no paró de asombrarse. La carta decía: «Seré breve pero preciso. Si tú te encontraste este cofre, es porque tienes un gran corazón. Este lugar solía ser un atractivo turístico. Muchas personas venían aquí a bañarse y a disfrutar en familia. Se hizo tan popular que venían de todas partes del país y no todos alcanzaban a disfrutar del lago, es que eran muchas personas. Tantas que tocaba turnarse para disfrutar del agua cristalina. Pero las personas no venían solas, sino que traían consigo sus alimentos, desechos que dejaban acumular en este lugar y que con el paso del tiempo se hizo un enorme basural. Se llenó de tanta basura que dejó de ser atractivo. Las aguas dejaron de ser cristalinas para convertirse en aguas turbias, producto del estancamiento y poca circulación. Yo era el encargado de limpiar este lugar, por ser el dueño de toda esta maravilla. Pero un día enfermé y mis fuerzas mermaron y no pude más para seguir haciéndome cargo. Si tú estás leyendo esta carta, es porque tengo planes para ti. Para poder hacerlo, tuviste que haber limpiado todo este lugar. Tuviste que sacar todos los desechos para llegar hasta este baúl. Te voy a dejar todas las herramientas para que sigas embelleciendo este lugar y felicidades. Ahora tú eres el nuevo dueño de toda esta maravilla. Sigue mi legado y disfruta de todo esto. Confío en ti. Me despido hasta vernos con el rey». Miguel empezó a llorar amargadamente, pues se dio cuenta de que aquellos planos y papeles que estaban en el baúl, ahí reposaban unas certificaciones para que pudiera ser dueño de todo ese lugar. Cuando siguió abriendo el baúl, descubrió que estaba lleno de mucho oro y dinero, valorado en más de $20,000 millones. Miguel fue corriendo a contarle todo a su madre, y ella leía una y otra vez la carta, pues no podía creer todo lo que estaba sucediendo. Pero al calmarse y estabilizarse emocionalmente, asimilaron toda la responsabilidad que sobre ellos recaía. Miguel y su madre nunca más tuvieron que mendigar en la basura, pues esas tierras eran ricas, llenas de minerales y piedras preciosas. Era un santuario increíble, y los ojos del mundo nuevamente voltearon a ver aquel lugar abandonado, que ahora había vuelto a vivir y a recuperar su imponente maravilla. Como era de esperarse, el padre de Miguel, al enterarse por la televisión de lo que su hijo y su ex esposa habían conseguido, intentó por todos los medios posibles llegar hasta ese lugar y reclamar parte de la fortuna que habían adquirido. Pero el equipo de trabajo de Miguel fue advertido y no permitieron el paso de aquel hombre.
y tuvo que resignarse a devolverse con las manos vacías. Si esta historia te ha gustado, cuéntame, ¿tú crees que la vida recompensa a las buenas personas?